Dios les bendiga, hermanos, amigos, en esta mañana, ya de domingo, aquí dándole gracias a Dios por permitirnos, pues, llegar hasta su hogar a través de estos medios. Gracias por estar sintonizando el programa de la enseñanza de este domingo. Y pues vamos a dar gracias a Dios con una oración. Así que usted ya está ahí en casita, ya está preparado con su Biblia, ya está preparado con su cuaderno y quizás con un cafecito, si no le tocó ayunar el día de hoy y quizás ya está ahí almorzando. Pues vamos a prepararnos para la enseñanza. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de compartir a través de estos medios, a través de los canales, diferentes canales y plataformas, esta palabra para cada uno de los oyentes. Que esta palabra nos haga crecer, que esta palabra nos potencialice, que esta palabra vivifique nuestras almas, nuestro espíritu, y que podamos lograr alcanzar el propósito que usted tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, abra nuestros ojos del entendimiento, abra nuestros oídos espirituales y que podamos asimilar cada palabra que en esta mañana vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén. Pues ya estamos en esta clase el día de hoy y fíjense que el tema es vivir para Jesús y habla de la salvación. Estamos hablando de la iglesia de Tesalónica, la segunda carta ya de la iglesia de Tesalónica, para terminar estos dos libros que nos llevaron 8 lecciones. Y al final Pablo le manda, recordemos que el contexto bíblico de esta iglesia, Pablo nada más la dejó instituida y tuvo que salir por la persecución y ya no pudo regresar físicamente o presencialmente a estar en esta iglesia. Solamente envió a sus hijos, a sus discípulos, a Timoteo y a otros a llevar el mensaje y a inspeccionar, a supervisar la obra, pero de manera presencial ya el apóstol Pablo no pudo ir a Tesalónica a llevar el mensaje por lo que se movía ahí de la persecución contra los cristianos. Aún la misma iglesia que dejó establecida fue perseguida, fue afligida, fue puesta en cárcel, algunos murieron, pero sobre todo las cosas que hicieron la iglesia de Tesalónica es que guardaron su fe. Y Pablo al final de la carta del segundo capítulo de segunda de Tesalonicenses y el 3 habla de la salvación y cómo la fe les hizo mantener la salvación hasta el final por la palabra que escucharon. Cuando nosotros recibimos una palabra, la creemos, la entendemos y caminamos sobre ella, nos lleva al propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces ayer en la tarde, en la clase de los niños, hablaban ellos de su texto de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que con tu boca tú tienes que hacer declaraciones, con tu boca tú tienes que declarar la palabra, traer las cosas que no existen para que existan. Entonces hay un poder muy, muy sobrenatural en tu boca, pero si tu boca no está llena de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de sus ordenanzas, pues tu boca va a ser también poderosa, pero para cosas malas. Entonces, ¿de qué se tiene que llenar nuestra boca? ¿O de qué se tiene que cargar nuestro corazón y nuestra alma? De las palabras de Dios, para que entonces nuestra boca tenga que hablarlas. Y es lo que Pablo le manda escrito a la iglesia de Tesalónica. Recibiste el mensaje, la buena noticia, el plan de salvación, y no te quedaste nada más esperando que Dios lo haga todo, sino que caminaste en fe en esa palabra que recibiste. Te mantuviste firme. No solamente te bauticé y te enseñé y te discipulé y esperaste que Dios lo haga todo, sino que tú hiciste tu parte de ir a ser discípulos, de continuar permitiéndole a Dios que trabaje en tu vida, en tu alma, para que puedas llegar al propósito. Eso es lo que Pablo dice a grandes rasgos en el final del capítulo 3 y final de lo último del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice aquí, para empezar nuestra guía, cuanto más tiempo servimos a Jesús juntos, tanto más nos damos cuenta de que nos necesitamos unos a otros. El ánimo y la comunión
que nos brinda nuestra familia en la fe es vivificante, hablando de la reunión en los hermanos. Tú tienes tus momentos de oración, de intercesión de manera particular, personal, pero también es necesario reunirte a orar con los hermanos. Tú tienes tus momentos de meditación en la palabra, pero también es necesario ir a la iglesia y hablar la palabra en grupo. Ir a la iglesia y recibir palabra de Dios a través del predicador, a través de algún hermano, el consejo, la convivencia, la unidad, es necesario. Y Pablo le dice eso a la iglesia. Las cartas de Pablo a la iglesia muestran el amor genuino que se sentía por los creyentes ahí. O sea, la misma comunidad cristiana, al pasar los procesos de tribulación, de angustia, se daban apoyo, se daban respaldo, se unían en la necesidad que tenían porque era perseguida en la iglesia. Entonces ese amor y esa fraternidad la miraban todos los días porque se apoyaban mutuamente. Celebrar su fidelidad se regocijaban por el ánimo que ellos mismos se brindaban. Algunos de los regalos más maravillosos de Dios son las personas que siguen a Jesús junto a nosotros, la hermandad. Los hermanos en Cristo, no es lo mismo que tú estés padeciendo solo, a que tú vayas a una iglesia y veas el amor fraternal de los hermanos para contigo. Entonces te ayuda a aliviar tu carga y tu pena. Escogidos y llamados, vemos en el versículo 13 y 14 de segunda de Timoteo capítulo 2. Estos dos versículos que habla de la salvación, nos da a entender Pablo a la iglesia que trataba de evitar que no podía evitar Pablo agradecer a Dios cuando pensaba en la iglesia de Tesalónica, que habían elegido creer. Aquí está la elección, el libre albedrío, elegido creer y que estaban decididos a permanecer fieles, no por la añadidura, no por las regalías, no por los beneficios, sino porque Dios es grande en amor y en misericordia. La fe de ellos era el resultado de la gracia de Dios, del favor de Dios y de su propia voluntad de ellos para seguir a Cristo. Gracias a que respondieron al llamado de Dios a través de la salvación, podían compartir la gloria de Dios, podían dar testimonio de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, principalmente porque era una iglesia perseguida, era una iglesia atribulada por las autoridades, era una iglesia que los trataron de matar y los metieron a la cárcel. Entonces compartían que en todas esas pruebas Dios los había librado. Eso es mantenerse cuando tienes cuando eres escogido por Dios y tienes un llamado. Como lo dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, te mantienes con la fe viva, te mantienes con una fe firme, creyendo y aferrándote a la salvación, y por eso Dios te ha librado. Toda la verdad que Pablo había enseñado a la iglesia le daba las fuerzas para enfrentar la persecución continua. Ellos todos los días tenían que enfrentarse a los malos. Todos los días tenían que enfrentarse a que iban a ser encarcelados por predicar, por ser cristianos. Todos los días tenían que enfrentarse a que podían caer en la cárcel y quizás condenarlos y matarlos, o pasar muchos años en prisión. Todos los días tenían que enfrentarse a cosas malas que venían en contra de ellos por haber decidido seguir a Cristo, por haber decidido mantener su fe en Cristo y no renunciar a ella. Entonces estaban dispuestos a eso, y Pablo daba testimonio a todas las iglesias de que realmente esta iglesia creyó y se mantuvo firme, y las pruebas y las zarandas que el enemigo les ha puesto no los ha hecho caer, se han mantenido aferrados en la verdad. Pablo enfatizó la necesidad de retener, que es seguir bien aferrados todo lo que les había dicho, toda la enseñanza, todo el discipulado, todas las predicaciones. Se estaban manteniendo
aferrados a esa palabra que habían escuchado del apóstol Pablo. Pablo prosiguió la conclusión en 2 de Tesalonicenses en los últimos versículos 15 y 17, orando por los creyentes, y hizo la oración para que fueran consolados y fueran fortalecidos para continuar demostrando su fe a través de sus palabras y de sus obras, como yo explicaba este jueves, de las palabras, que las palabras son poder en la atmósfera. Una palabra que tú recibes tiene que tener un entendimiento. Tienes que trabajar sobre esa palabra para capacitarte y llevar el mensaje. Y por último tienes que actuar. Por eso aquí habla de palabras y de obras, que son los hechos. Dice: conforte vuestros corazones y confirme toda palabra y toda obra. Y solamente lo hace Dios. Pablo, esa era su oración para la iglesia, que la iglesia, a pesar de la persecución, a pesar del problema, permaneciera siguiendo la palabra que había recibido. Consolación eterna, describe la paz que los creyentes pueden hallar cuando superan sus desafíos diarios y se aferran a Dios. Buena esperanza es más que una ilusión, es una certeza y una confianza de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Entonces, cuando habla aquí de palabras, cuando habla de palabras y de obras, está Dios confirmándote lo que va a hacer contigo, pero no va a entrar en acción si tú no das el paso de fe. Se necesita la fe para que esa palabra cobre vida, se necesita la fe en acción para que esa palabra se materialice, se necesita la fe en acción para que lo que Dios ya dijo se cumpla en cada uno de nosotros. Ahora, el siguiente consejo que Pablo le da a la iglesia a través de Timoteo, a través de sus hijos que fueron presencialmente a llevar la carta y a enseñar, es: ok, ya recibiste la palabra, ahora obedécela y vas a ver el resultado de esa palabra si le pones acción. Pero hay otra cosa que necesitas hacer, iglesia de Tesalónica. Necesitas permanecer fiel a Dios en todo tiempo, porque la prueba, la necesidad, la persecución, la angustia, la tribulación te puede hacer menguar, te puede hacer bajar la guardia y ser vulnerable al ataque de Satanás. Pero aquí habla de que debes de permanecer fiel a Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros, habla de la oración, para que la palabra de Dios, la palabra del Señor corra, o sea, se siga transmitiendo y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Quiere decir que va a haber gente falsa dentro de la iglesia. Quiere decir que va a haber gente que nada más va a ir a perder su tiempo, a perturbar a los que sí quieren permanecer en fe. Entonces, aunque vengan gente así, tú debes de permanecer fiel. En la solicitud de oración que vemos aquí en estos versículos, Pablo utilizó una forma de la palabra que significa seguir orando continuamente. Un hombre o una mujer de Dios que está en constante comunicación con Dios no va a escuchar la voz del mundo o del sistema terrenal, no va a escuchar la voz del diablo y no va a escuchar tampoco su propia voz de sus enseñanzas, de sus doctrinas, de sus creencias, la voz del hombre, la voz personal, egoísta, egocentrista, sino que realmente cuando nosotros nos mantenemos orando, nuestro canal en nuestro oído se convierte en un canal directo para escuchar solamente la voz de Dios. Yo decía en la vigilia a los hermanos que vinieron, el hombre, cualquier hombre, cristiano, creyente o no creyente, va a escuchar 4 voces. 4 voces van a venir a su oído a hablarle.
que una es la voz de su carne, de su yo, de su persona, con lo que nació, con lo que creció, las ideas que tiene. La segunda voz es la voz del mundo, la voz del sistema terrenal, de la sociedad, de la universidad, de la escuela, de lo que sabes. Y la tercera voz es la voz del diablo, que va a ser una voz que va a tratar de imitar a la voz de Dios. Y la última, la cuarta voz es la voz de Dios. 4 voces vienen al oído del ser humano. ¿A cuál vamos a atender? Pablo le dice a la iglesia, yo te exhorto y te doy el consejo que te mantengas continuamente orando para que cuando vengan las voces a tus oídos, disiernas qué voz te está hablando y sea solamente la voz de Dios la que le pongas atención. Que sea solamente la voz de Dios la que quede el oído agudo para discernir qué voz te habla. Entonces Pablo le dice, porque estaban en una constante persecución, estaban, como mencioné hace rato, estaban la maldad, los hombres malos y perversos atacándolos, tratándolos de destruir, y ya había una atmósfera diabólica en esa región donde querían exterminar el evangelio, donde querían exterminar a la iglesia, y por eso Pablo le dice, tú debes de mantenerte continuamente orando para que Dios afine tu oído espiritual, el sentido del oído espiritual, no solamente el físico, sino que se desarrolle el espiritual para que puedas oír la voz de Dios y Dios te diga por dónde hacer, qué decisión tomar y cómo resolver los problemas. Entonces Pablo le dice, una de las cosas para que tú te mantengas fiel a Dios es afinar nuestro oído a través de la constante oración. Entre más tú oras, más refinas tu oído, más preparas tu oído y tu corazón y tu alma para la recepción de las promesas y de las palabras que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces Pablo en ese consejo le dice, estás en una constante oración o continua oración para que puedas entender el propósito de Dios. Pablo también les hace referencia en estos 2 versículos. No toda la gente que llega a una iglesia, no toda la gente que se acerca a ti va realmente a recibir a Dios con todo su corazón. Van a irse a entretener, otros van a ir a ver qué pescan, otros van a ir a ver qué hace, pero menos realmente con un corazón determinado a buscar a Dios. Y por eso dice, ojo, la oración te va a hacer entender y discernir entre la misma congregación que llega quiénes sí se van a quedar, quiénes van a ser tus hijos, quiénes van a ser tus discípulos, quiénes van a ser tus siervos y quiénes van a ser solamente los simpatizantes o los amigos que lleguen a escuchar una palabra. Así que Pablo da esa advertencia y dice, ¿cómo lo vas a entender? A través de la oración. Como sus amigos los de la iglesia entendían la oposición por su experiencia personal, Pablo confiaba en que ellos iban a estar intercediendo no solamente por ellos, sino también por Pablo, porque era el que les mandaba el consejo a través de cartas. No solo habían recibido el evangelio, que significan las buenas nuevas, de buena manera, sino que también iban a ser fieles, iban a perseverar en la doctrina, iban a perseverar en la oración. Perseverar es una disciplina constante. No es que ya esta semana ya oré, esta semana ya leí la Biblia, además ya leí la Biblia de todo el año, ya la leí ahora en este mes, ya la leí toda, mañana no la leo porque ya tengo acumulada mucha Biblia. No, es todos los días, todos los días. El consejo que yo hablaba ayer, ahorita de los niños que les tocó estudiar la Biblia, y el texto era Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y dice ahí en el tiempo, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando habla de día y de noche está hablando de una porción diaria como el maná, diaria. O sea, hoy yo leo la palabra, la asimilo para mí, mañana vuelvo a leer la palabra y es otro conocimiento, es otra
ministración que Dios me da a través de la palabra, y todos los días yo voy a necesitar ese maná del cielo para poderme dirigir en esta tierra. Entonces Pablo le dice, una de las maneras de que tú permanezcas fiel y que las promesas sean efectivas en ti, y que la gente que no va a querer nada, nomás va a ir a hacerte tambalear, no te saquen del camino, es la oración continua, para que la palabra que has recibido haga el efecto en ti. Ahora, una vez que ya tienes la palabra, necesitas fortalecerte en ella, como lo dice el versículo 3, 4 y 5 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Dice, pero fiel es el Señor, que afirmará esa palabra y la guardará del mal, para que el enemigo no venga a robar la semilla. Decíamos ayer con los niños que la palabra de Dios es una semilla en nuestra alma y en nuestro corazón. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis como hemos mandado. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo le estaba diciendo que a través de la palabra, a través de las promesas que Dios había prometido a su pueblo, él iba a permanecer fiel, y esas palabras iban a tener su cumplimiento si nosotros nos acercábamos con una fe y con paciencia a Cristo. La declaración de Pablo sobre la fidelidad de Dios o del Señor contiene dos expectativas sobre la naturaleza de la ayuda de Dios. Lo primero que hace Dios es fortalecer y proteger a su pueblo de las maldades, del maligno, del diablo, de Satanás, del sistema, de tu misma naturaleza pecaminosa. La palabra lo que hace Dios es fortalecer y protegerte tu fe, tu salvación. Pablo había estado preocupado por la iglesia porque su tiempo de ellos se había cortado por causa de la tribulación y de la angustia. Habían oído de la fidelidad de Pablo hacia Dios, y eso les dio confianza a la iglesia, de la determinación de su pastor, de su apóstol, de que si Dios había estado con ellos en la cárcel, en las penalidades, iba a estar con ellos. Tomaron de ejemplo a Pablo para poder soportar la prueba, la iglesia de Tesalónica, y permanecer obedientes a la palabra de Dios. Fiel es Dios a sus promesas. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar, Él nos va a ayudar hasta el final. Eso les dio la fortaleza a su fe y a la salvación que habían recibido. Pablo termina, hay una oración implícita, un deseo de que Dios los guiara a comprender y a expresar ese amor de Dios, soportando pacientemente el sufrimiento de la persecución. A lo largo de los escritos del apóstol Pablo, llama repetidamente a la iglesia, no solamente a la de Tesalónica, sino que fue un ejemplo para muchas iglesias como la de Corinto, como la de Éfeso. En todas las cartas que Pablo le da a las iglesias para enseñarle, les dice, el amor de Dios es el que te va a ayudar a permanecer hasta el final. Usted soporta a veces las largas jornadas de trabajo, usted soporta a veces quizás cosas indebidas en su trabajo o con alguien más por amor a su familia. Cuando usted depende de un sueldo, depende de un dinero o algo que le van a pagar, a veces hay gente que se pasa y abusa, y a veces dentro de ese marco así, a veces el esposo, el padre de familia a veces soporta por amor a su esposa, por amor a su familia, a veces soporta ese tipo de situación. Entonces Pablo estaba comparando el amor de Dios que te hace soportar las pruebas, porque sabes que al final está ya algo preparado de Dios para tu vida, un galardón. Ahí viene la recompensa. Entonces, cuando tú sabes que ahí viene una recompensa y que Dios no te va a dejar solo,
la esperanza de saber que vas a recibir una recompensa, un galardón, te mantiene firme y te mantiene fortalecido para soportar la ayuda. Es como el que está todo el año trabajando y está juntando para irse de vacaciones. Entonces cuando piensa que ya menos se acerca el viaje donde me voy de vacaciones y voy a disfrutar unos días de descanso y de paz, dices, pues vale la pena trabajar una hora más, vale la pena aguantar el calor en el trabajo, vale la pena aguantar no sé, la situación, porque voy a tener un buen descanso. Hay un viaje que me espera y donde yo voy a disfrutar. Entonces lo mismo, Pablo le decía a la iglesia, hay un galardón para ustedes en el cielo, hay un galardón y aún aquí en la tierra que mientras estén en persecución, Dios te estará ayudando hasta el final en tu tiempo terrenal y también hay una eternidad donde Dios te va a dar esa recompensa. Y Pablo lo deja bien claro, no solamente con la iglesia de Tesalónica, sino que hace esa referencia del amor de Dios que te ayuda a soportar todas las cosas, a todas las iglesias, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a los filipenses, a la iglesia de Colosa, a todas esas iglesias que él evangelizó, a la iglesia de Atenas, a la iglesia de España, a la iglesia de Éfeso y de Grecia, a todas las iglesias siempre decía Pablo, el amor de Dios te ayuda a soportar todo. De ahí viene 1 Corintios 13, cuando le dice a la iglesia de Corintios, el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede. No hablaba del amor erótico o eros, no hablaba del amor filial, hablaba del amor ágape, el amor de Dios que te ayuda a soportar todas las pruebas y todas las necesidades que van a venir a tu vida, porque es un proceso de enseñanza-aprendizaje. El amor que habían recibido de Jesús era el tipo de amor que Pablo quería que todos mostráramos los unos con los otros. Por amor a Dios, como dice el texto de la Biblia, que todo mundo sabemos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que hizo al mundo, para que todo aquel que conozca a Cristo Jesús como su Salvador no se pierda, mas tenga la vida eterna, tenga vida en esta tierra y tenga vida en la eternidad. Entonces Pablo dice, ¿cómo te puedes fortalecer? La oración te fortalece, la oración te ayuda a creer en las promesas, la oración y las promesas de Dios fortalecen tu vida de tal manera que el enemigo, aunque venga y te diga que estás acabado, Dios dice otra cosa. Cuando el enemigo dice, ya no hay tiempo para ti, ya no hay solución, Dios es el único que tiene la última palabra. Pues habla de eso. ¿Qué te ayuda a permanecer en firme? ¿Quién te ayuda a soportar las pruebas? Solamente el grande amor de Dios que Él mismo se entregó por nosotros. Ahora, ¿qué dice segunda de Tesalonicenses 3, de los versículos 6 al 12, que habla de estar haciendo el bien? En estos versículos hay una palabra muy importante, que es no estés sin trabajar. O sea, no estés de ocioso. Una persona que no trabaja va a estar nada más pensando cosas fuera de lugar. Pero una persona que se mantiene trabajando siempre va a tener su mente ocupada y no va a tener tiempo para hacer cosas malas. Entonces Pablo le dice a la iglesia, una de las maneras, ya tienes la oración, ya tienes las promesas, Dios te va a proteger, está el amor de Dios en tu vida. Ahora, si tienes todo eso, no te puedes quedar nada más sentado con los brazos cruzados, descansando, durmiendo, rascándote el ombligo, esperando que te lleven la pastilla, esperando que te lleven la coca, esperando que te lleven los fritos o que esperando que te lleven la fruta, ¿verdad? Si eres un poquito más saludable. Sino que tienes tú que moverte por la fruta. Tienes que moverte tú a trabajar. Porque una persona que está de ociosa se atrofia y se hace una inútil. Y después, ya que está atrofiado,
depende de todo el mundo para que le hagan las cosas. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, no estés ocioso. Yo sé que eres perseguido, yo sé que te hacen cosas malas, yo sé que a veces hasta vas a la cárcel, pero aún así mantente trabajando en la obra de Dios, que son los versículos 6 al 12. Pablo dejó claro que el no trabajar o estar de ocioso se ha convertido ya en un problema. Fíjense, era un problema en aquel tiempo, cuando Pablo le decía a la iglesia. Ahora, si aterrizamos esa palabra a este tiempo, es un caos, es un problema, una iglesia que no trabaja. Usted tiene una iglesia, ahí está el hermano Octavio, el pastor. Yo, gracias hermano, yo estoy contenta de que usted ponga a todos a trabajar. Eso es lo mejor que podemos hacer cuando estamos frente a un grupo de hermanos que dependen de nosotros, asignarles una tarea porque les estamos haciendo un bien. El no ponerles nada porque, ay, todavía no sabe, empobreciarlos, que, ay, todavía no aprende, les estamos haciendo un daño. Pero cuando ponemos a una persona a trabajar, les estamos haciendo un gran bien. Como el papá y la mamá en casa tienen que ponerle una tarea al hijo, y no lavarle los calcetines, y no recogerle el cuarto, sino asignarle, tú vas a tender tu cama, tú vas a limpiar tu cuarto, tú vas a hacer limpieza una vez por semana, me vas a lavar las sábanas, me vas a hacer cosas y no le pasa nada, aunque sea hijo o sea hija, no le pasa nada. Vas a lavar los platos, vas a sacar la basura, vas a lavar al perro, vas a lavar el porche, vas a hacer cosas, no les pasa nada. Así también Pablo, como ese consejo, no podía dejar a la iglesia sin hacer nada. Pablo exhorta y aconseja a la iglesia que debes de mantenerte trabajando, porque con una persona que no trabaja se le cierra la visión, se le cierra el propósito y se acaba la vida terrenal y se acaba la vida eterna. Entonces, la manera de poder continuar con un propósito hacia la eternidad y con una vida en forma en esta tierra es el trabajo. Pablo le dice que la ociosidad se había convertido, según estos versículos 6 al 11, se había convertido ya en un problema en la iglesia. Pablo se puso a sí mismo como ejemplo de haber trabajado esmeradamente para proveer para sí mismo. En el versículo 10 de 2 de Tesalonicenses 3, Pablo le recordó su enseñanza de que si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Así de fácil. Tú no trabajas, no comes, come aire. Si come aire, dale una mordida al celular. Dale la mordida al pastel virtual que te mandan. Entonces, no trabajas, no comas. Porque ahora usted no va a ir a comprar cosas virtuales para que alimente su estómago, que no es virtual. Es real. Cuando le crujen las tripas es real. Parece que hay un choque adentro porque tienen hambre. Entonces, dele un pastel virtual a su estómago cuando tiene hambre, ¿verdad que no lo va a aceptar? Entonces, usted necesita un trabajo real que le produzca un sueldo, un dinero para comprar comidas reales que sacien su estómago, un ingreso real. Entonces, Pablo le dice, el que no trabaja, que no coma. Aunque algunos podrían querer aplicar la frase de manera general, Pablo se centró en los cristianos. Era un consejo no para la gente del mundo, era un consejo para dentro de los de la iglesia, porque muchos en la iglesia dicen, no, pues ya viene Cristo, ¿para qué trabajo? Ahí en la iglesia, ahí me dan café, en la iglesia me dan tamales. Mejor me voy todos los días a la iglesia y que ahí me den de almorzar, de comer, de cenar, me den tamales, me den café, me den pan. Y no es así. Tenemos nuestros momentos de convivencia, pero no para darte de comer todos los días. Son momentos de convivencia. Tú tienes que trabajar para los tuyos, para que coman los tuyos y para que comas tú. Y enseñar a los tuyos a trabajar, porque nadie les va a dar. Bienestar no les da a todos. Bienestar
ya te da cuando eres una persona de 60 o 65 o más, cuando ya no puedes comer, ya no te puedes mover. Por eso te da bienestar esa tarjeta, porque ya no te puedes mover. 60, 65, ya estás atrofiado. Ya dependes de alguien que te dé de comer, ya dependes de alguien que te levante, que te bañe, que te haga las cosas. Entonces, bienestar es eso. Aquí en México la ayuda que se llama bienestar es para gente que ya necesita que le ayuden porque no puede trabajar. Entonces Pablo estaba diciéndole a los cristianos que dejaron de ser de trabajar porque que acabo ya viene Cristo. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio una carrera? Ahí viene Cristo. Entonces, si Cristo viene, pues no comas porque ya viene Cristo. No tomes agua, no hagas nada porque ahí viene Cristo, no te compres zapatos porque ahí viene Cristo, no te pongas ropa nueva porque viene Cristo, no te salgas de viaje porque viene Cristo. Entonces son justificaciones que la gente utiliza para que lo mantengan. Y en la iglesia no hay gente haragana ni floja, hay gente con entendimiento que trabaja. Y trabaja y lo que Dios le da, lo hasta da para el reino. ¿Qué es para el reino? Su ofrenda, su diezmo a misioneros, a grupos como Gedeones que dan los Nuevos Testamentos. O sea, el reino necesita también recursos financieros para que siga trabajando. Entonces, la iglesia debe de generar recursos para mantenerse, no estar esperanzada a las empresas o a cadenas empresariales que donan sus diezmos para que los mantengan. Porque se usa mucho aquí en esta zona que la gente, los gringos vienen y te dan, pero tú debes de producir, no debes de estar esperanzado a que te den. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. Entonces Pablo había llegado a esa problemática a la iglesia de que ya no querían hacer nada, porque acabo me están persiguiendo, me quieren matar, pues ¿para qué trabajo? No, tienes que trabajar. Empiezas con el ejemplo dentro de la casa, dentro de la iglesia. Pablo estaba diciendo que no estaba sugiriendo, ay, no le des nada a nadie, solamente a la gente que realmente estaba en una necesidad. O sea, uno debe discernir quién realmente está pasando por una necesidad y quién realmente de haragán, de flojo, quiere que lo mantengan. O sea, para eso se necesita el Espíritu de Dios, para discernir. En el versículo 11, Pablo les dijo a la iglesia que había oído cómo la falta de trabajar o la ociosidad había llevado a algunos a convertirse en cargas para los creyentes, para la misma iglesia. Ay, ahí viene el hermano, vamos a darle de comer porque no tiene, ¿no? ¿Cómo se había convertido en carga? Porque no estaba fuerte y frondoso el hombre o la mujer, pero no querían trabajar. Se habían convertido en cargas, en intromisión, amenazando la unidad de la iglesia, amenazando la salud espiritual de la iglesia, porque siempre la persona que es así, que se convierte en un ocioso y que se pervierte de que lo mantengan en la iglesia, cuando ya no le das el café, cuando ya no le das el tamal, cuando ya no le das el pan, cuando ya no se quedan, después se van hablando de la iglesia y dicen, esa iglesia no te muestran el amor de Dios. Y el amor de Dios no es que yo te vaya a chiflar y te dé todo lo que tú quieras. Si usted le da a su hijo todo lo que usted quiere, lo que el muchacho quiere, porque así le demuestra su amor a su hijo, está equivocado. Usted a su hijo lo tiene que enseñar a valerse en la vida y que él sepa hacer las cosas, porque usted no va a ser eterno. Entonces en la iglesia te enseñamos, te damos el consejo, porque tú te vas a enfrentar solo a un mundo en el que va a tratar de destruir tu fe y el amor de Dios que está depositado en ti. Entonces, en la iglesia tú vienes a capacitarte, a adiestrarte para enfrentarte allá afuera, en la vida cotidiana, en tu trabajo, en tu familia, con los amigos, a enfrentar
todas esas situaciones que puedan surgir y para que tu fe no vaya a faltar, para que el amor de Dios en ti no vaya a faltar y puedas permanecerte vulnerable a todos esos ataques. Entonces, si tú estás esperando que la iglesia nada más te llene de puro caramelito y te dé pura sobadita, eso no es mostrar el amor de Dios. Mostrar el amor es que yo te tengo que confrontar con la realidad, te tengo que confrontar con lo que no está bien para que tú tengas que superar ese obstáculo y poder entender las palabras de Dios para tu vida. Entonces, cuando ya dejamos de darle a gente que llega a las iglesias, dejamos de darles el abrazo fraternal y comenzamos a exhortar y a disciplinar, como que ahí ya no es el amor de Dios. Y es verdaderamente cuando muestras el amor de Dios porque no quieres que esa persona el día de mañana que ya esté solo padezca o sufra. Lo estás enseñando a que pueda enfrentar la vida allá afuera, la vida cristiana, con la gente que no conoce de Dios y que su fe no caiga. Entonces Pablo comienza a enseñarle a la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaba pasando por tribulación y muchos dejaron de trabajar porque se habían cansado de que el enemigo los estuviera constantemente atacando y mejor se fueron a refugiar a la iglesia para que los hermanos los mantuvieran. Pero Pablo hace esa observación y dice, ¿sabes qué? No los mantengas, enséñales a que deben de volver a trabajar y que deben de ayudar a otros y que deben de enfrentar los obstáculos con el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo le dice en los versículos 11. Pablo ordenó que estas personas regresaran a su trabajo, se ocuparan de sus propias necesidades y eso iba a mantener realmente una unidad de los hermanos que estaban padeciendo, dándose apoyo moral, no solamente el financiero. Muchos vienen y se acercan a ti por lo financiero. Tienes que darles el respaldo moral y espiritual. La unidad era fundamental para la capacidad de la iglesia para poder soportar las luchas y las pruebas que estaban enfrentando cada uno de manera particular por la persecución. No podían darse el lujo de permitir ese comportamiento divisivo que continuara. Entonces estaba trayendo polémica, estaba trayendo problema el haber dado tanto café, el haber dado tantos tamales, el haber dado tantos convivios. Porque decía yo, ¿para qué trabajo si en la iglesia me dan café? Yo, ¿para qué trabajo si en la iglesia me dan pollito asado? Si en la iglesia me dan tamalitos, ¿para qué trabajo? No, debemos de trabajar para cuidar lo que tenemos. Una persona que trabaja cuida las cosas que le costaron. Una persona que recibe cosas sin trabajar, las tira, las regala y no les da el aprecio que deben de tener porque te lo dieron, no te costó. Cuando te cuestan las cosas, cuando te cuesta un teléfono, cuando te cuesta el mandado, cuando te cuesta la camioneta o lo que sea, tú lo cuidas. Entonces, cuando tú mantienes una vida espiritual trabajando en ella, la vas a cuidar y te vas a mantener firme y no vas a permitir que nadie te arrebate lo que Dios ya te ha entregado, sino que lo que Dios te ha entregado lo vas a hacer crecer como los talentos, ¿verdad? Por eso Dios dio, viene la parábola de los talentos, que dio dos talentos, dio 3 talentos, dio 5 talentos, pero no nomás para que se quedan de adorno, sino para que los trabajáramos y los hiciéramos crecer, multiplicar. Entonces, todo lo que Dios te ha dado a ti, todo el conocimiento, todas las formas, todas las estrategias, toda la capacidad que Dios te ha dado a ti, es para hacer crecer su obra, hacer discípulos, enseñándolos, no siendo permisivos y dándoles todo lo que necesiten. Los discípulos es que tú los enseñes a que hagan las cosas y sobrevivan. En este mes de agosto, que ya estamos cerrando,
hay un día que es dedicado al autismo. Y una de las cosas de esta discapacidad del autista es que es una persona muy inteligente, pero no tiene control de su cuerpo. Ese es el autista, así a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que se le enseña a una persona así? Se le enseña a que sea independiente y no dependiente de su papá o de su mamá o de su tutor. Entonces, aunque es muy inteligente, vas a enseñarle a ser independiente porque el día de mañana se tiene que valer por sí mismo. Menciono esto porque la iglesia necesita también, cada discípulo, cada hermano, cada creyente necesita una independencia en cuanto al don, a la capacidad, a lo que Dios le ha dado, de ponerlo por obra y ejercerlo. Ese es el discipulado. El discipulado es una constante enseñanza para que él se enfrente a los problemas que va a tener, posibles problemas que pueda tener en el mundo, y salir en victoria. Entonces, uno como líder, como maestro, da instrucciones y eres mentor para enseñar la palabra, pero el hacer crecer ese conocimiento y ese aprendizaje va a depender de tu empeño, que es tu voluntad, tu libre albedrío, va a depender de tu consagración, de tu entrega a Dios, va a depender de tu intimidad en la oración y con el Espíritu Santo, para que te termine de abrir el entendimiento o el conocimiento o la lucidez espiritual, emocional, para comprender todas las instrucciones que ya recibiste. Tienes la parte técnica, pero falta la parte operativa. La parte técnica son las instrucciones, pero la parte operativa es tu voluntad, tu consagración y el Espíritu Santo trabajando en ti. Y esa es la parte operativa, para que la parte técnica que yo te doy, que es la enseñanza, la instrucción, leer la palabra, predicarte, haga el conjunto y se sincronice lo técnico con lo operativo para que haya un resultado en ti. Espero no haberte confundido con lo que estoy diciendo, pero eso es lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia. Ok, conoces la palabra, conoces la instrucción, conoces el discipulado, sabes cómo enfrentarlo. Ahora te queda la parte operativa, que es solamente donde interviene la voluntad humana, tu libre albedrío, tu determinación de hacer las cosas, tu consagración, tu entrega a Dios, oír al Espíritu Santo y hacer las cosas una vez entendidas, las cosas que te enseñaron, te instruyeron. Entonces Pablo lo enseña eso, dice, la unidad nos hace permanecer fieles y soportar la persecución y ayudarnos mutuamente. No nos conviene dividirnos, nos conviene apoyarnos. ¿En qué estás batallando tú, hermano? ¿Qué es lo que te falta? Y yo puedo ver, ay, hermano, pues le voy a ayudar a orar. No te estoy resolviendo la vida. Tú la tienes que resolver, tu problema, tu problemática, tú lo tienes que resolver, pero yo soy un punto de apoyo para ti. Te voy a ayudar a orar para que pues Dios te ayude, te dé el entendimiento, y en la parte donde no puedes comprender, que hay tinieblas, Dios te dé luz y puedas ejercer el dominio propio y los dones y las capacidades que Dios quiere que desarrolles, que todavía están ahí pausadas. Entonces es una forma de ayudar. Yo te ayudo a orar, pero el que tiene que hacer la acción eres tú. En 2 de Tesalonicenses 3, de los versículos 13 al 18, que es para concluir el último capítulo, dice que nos tenemos que unir a los que sí obedecen. Pablo le dijo claramente a la iglesia: tome nota de quienes rehúsan a obedecer lo que decimos en esta carta. O sea, el que no obedezca, pues lo siento, ¿verdad? Lo siento, yo voy a obedecer a Dios, te hago a un lado. Si tú no quieres obedecer, no quieres seguir sus mandamientos, es tu decisión, no puedo yo hacer nada, pero yo sí quiero obedecer a Dios, entonces te hago a un lado y voy a tratar de obedecer. Ahí voy a orar por ti para que Dios te toque y quieras obedecer.
Entonces Pablo le dice, el que quiera rehusar a no obedecer, pues hazlo a un lado, dice versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea que va a haber gente que se va a cansar. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no te juntes con él para que no te avergüence y no te aparte del propósito que Dios ya ha establecido para tu vida. Entonces, hazlo a un lado. Aunque todavía eran parte de la familia de la iglesia, necesitaban corrección, necesitaban que no adulteraran tu propósito. Entonces, hazlo a un lado. Dios se encargará de ellos y el pastor los disciplinará y yo mientras estaré orando por él. Pablo quería que fueran tratados de manera, los que estaban así en esa actitud, de manera que se arrepintieran y fueran restaurados. Una persona que ha caído en desacato, en disciplina, necesita corrección, necesita arrepentirse, necesita tener un entendimiento de decir realmente yo necesito de Dios, no puedo estar así. Entonces, la situación de apartarlo y de hacerlo a un lado no era para avergonzarlo, era para que ellos tuvieran un arrepentimiento y después fueran restaurados. Pablo oró que el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Pablo concluyó con una expresión de gracia. La gracia de Dios los había preparado para el regreso de Jesús. La gracia de Dios les había dado la fortaleza para soportar la persecución. Y la gracia de Dios estaría con ellos siempre. Cuando hablamos de gracia de Dios, estamos hablando del favor de Dios. Entonces, el favor de Dios les iba a dar, el favor de Dios los había preparado para cuando Cristo viniera. El favor de Dios les iba a dar la fortaleza para poder soportar la persecución. El favor de Dios siempre estaría con ellos para ayudarlos en todos los momentos, en los momentos buenos y en los momentos malos. Así que Pablo dice, hagan el bien. ¿Cómo lo van a hacer? Hagan el bien, manténganse haciendo el bien, lo que Dios quiere. ¿Cómo? No siendo ociosos, no mantenidos por la iglesia, sino ustedes generando financiamiento, generando recursos para que el evangelio se extienda, apoyándose moralmente y espiritualmente en unidad los hermanos. Y el que no esté de acuerdo, pues a ese lo siento mucho, hermano, te hago a un lado, voy a estar orando por ti, pero ¿sabes qué? No me estorbes en el propósito, no me estorbes en el llamado, no me estorbes en el trabajo. Tú no quieres trabajar, hazte a un lado, déjame trabajar en la obra de Dios. Déjame lograr hacer el trabajo que Dios me ha mandado. Porque si yo lo hago, la gracia y el favor de Dios, como dice el Salmo 23 al final, el bien y la misericordia me seguirán a donde yo vaya. Con eso termina el Salmo 23, los últimos versículos. El bien y la misericordia me seguirán. Yo me muevo a la derecha, el bien y la misericordia me siguen a la derecha. Yo me muevo hacia el frente, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Por qué? Porque me he mantenido creyendo y obedeciendo a Dios, trabajando en la obra de Dios, creyendo en sus promesas, y no te estoy tomando en cuenta a ti que tú no quieres hacer nada. No quieres hacer nada, hágase a un lado, mi hijo, hágase a un lado, hermanito, hermanita, hágase a un lado y no me estorbe. Mientras tanto, que Dios trata contigo, pues yo voy a orar porque si necesitas tú un cambio, necesitas algo, necesitas activarte, necesitas trabajar. Entonces, Pablo le dice ese consejo a la iglesia. ¿Cómo te puedes mantener haciendo el bien? Cuando estás decidido, determinado a trabajar en la obra de Dios y a trabajar en lo personal, vas a mantenerte con una salud no solamente física, moral, sino espiritualmente. Era necesario trabajar, como dice aquí al final de los versículos.
No lo tengáis por enemigo al que no quiere trabajar, sino que amonéstalo y ora por él. Y cuando tú haces eso, Dios va a estar contigo, como leí el Salmo 23, un salmo precioso de la palabra de Dios, que lo voy a repetir en esta mañana. Usted sabe que a mí me gusta los versículos parafrasearlos. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré, cuando está hablando de moraré por largos días, no nada más no voy a estar en la iglesia que me mantengan, que me den café, sino voy a estar en la iglesia obedeciendo las instrucciones que Dios me da cada vez que se predica la palabra. Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo sigo sus palabras, cuando yo me mantengo firme en la fe, entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días, no se van a apartar de mí. Aquí dice todos los días, te van a seguir el lunes, te van a seguir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días sin descanso. Ahí es todos los días, no hay un día de descanso. Todos los días el bien y la misericordia van a andar atrás de mí como una sombra. La sombra que tú vas a dar se va a llamar bien y misericordia cuando tú te mantienes con una vida en oración, cuando tú te mantienes creyendo la palabra que Dios te da, cuando tú te mantienes trabajando, cuando estás determinado a ser discípulos, a apartar todo aquello que te va a quitar o te va a restar de cumplir la palabra de Dios. Y recordemos que la voz de Dios es la que se debe de refinar y afinar todos los días para ver qué dice Dios. Todos los días tú te levantas y vas a escuchar las 4 voces que hablaba. La voz de tu yo interior, la voz del sistema del mundo, que es la sociedad, la escuela, la comunidad donde vives, la voz de Satanás o la voz de Dios. Entonces, cuando tú tienes una disciplina, una constante oración, continua oración, vas a discernir la voz que te habla todos los días. Todos los días tú vas a tomar una decisión, si obedeces o no obedeces las instrucciones de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, si tú determinas oír la voz de Dios, de obedecerla, ahí entra directamente el bien y la misericordia me seguirá. Amaneció otro día y tú no oíste la voz de Dios, oíste la voz de tu yo, de tu carne. Dice, ay, hoy no leo la Biblia, hoy no voy a orar. Ok, ahí ya el bien y la misericordia ya no están contigo, porque oíste a la voz de tu interior, de tu yo, y no la voz de Dios. Entonces el bien y la misericordia ese día no te están siguiendo, no tienes una buena sombra para explicarme. El bien y la misericordia es una sombra que tenemos cuando hemos determinado todos los días obedecer a Dios y sujetar nuestra carne al Espíritu de Dios. Nuestra carne, las ideas del mundo, del sistema terrenal y la voz del diablo, esas 3 voces se tienen que sujetar a la voz de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por el fruto del Espíritu Santo. Podemos sujetar esas 3 voces y no obedecerlas y solamente obedecer la voz de Dios. Dice, pueblo mío, si oyeres y obedecieres mi voz, entonces recibirás. Ahí la palabra entonces es, vas a obtener como resultado. Por lo tanto, el resultado de obedecer y oír la voz de Dios es la bendición, es la misericordia, son las promesas, es que Dios va a estar contigo, Él te va a ayudar, te va a sostener, te va a guardar, te va a contestar, te va a quitar a la gente mala que está a tu alrededor. Todo ese tipo de cosas es cuando nosotros oímos y obedecemos la voz de Dios. Pero cuando no la oímos, entonces es todo lo contrario. Comienzan a venir problemas, comienzan a surgir dificultades, contratiempos, no te alcanza, la misericordia de Dios falla. ¿Por qué? Porque tú fallaste. Entonces, conforme tu actuar, es como Dios la consecuencia de tu actuar es lo que Dios va a hacer. Si yo hoy determino
porque, hoy es domingo, no voy a orar, no voy a leer, no voy a buscar de Dios, pues Dios no te va a encontrar. Aunque esté ahí, Dios nada más va a estar observando. Dios va a estar ahí, pero no va a actuar porque tú no actuaste. Entonces Dios no puede actuar a tu favor o accionar a tu favor si tú no accionas primero. Pablo le explica eso a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo sé que por la persecución, yo sé que por toda esa maldad que ha venido en tu zona de la iglesia de Tesalónica, ya no quieres trabajar, pero es necesario que te vuelvas a activar. Es necesario que vuelvas a tomar una disciplina y una decisión, una perseverancia. Por eso la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hablando de una disciplina constante. Yo siempre he mencionado el ejemplo de la dieta que yo sigo. Si yo hoy no decido hacerla, voy a fallar en el engrane de una disciplina constante y se va a perder lo que le he logrado. Entonces voy a tener que volver a empezar de cero. Cada vez que nosotros perturbamos una disciplina de oración, de lectura de la palabra, de la búsqueda de Dios, estamos haciendo rupturas, como decía la pastora, brechas en el eslabón, no en un eslabón, sino una brecha en la continuidad del propósito de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a retomar, volver otra vez a hacerlo. Y eso cuesta trabajo, volver a agarrar el rol de la disciplina, de la oración, de leer la palabra, de estar buscando a Dios. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Qué quiere decir no nos cansemos? Que tu cuerpo físico va a llegar un momento que dice, hoy no quiero orar, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero leer la Biblia. O sea, el cuerpo físico está bajo las leyes de la naturaleza y se va a cansar. Pero cuando activamos la oración, todo ese cansancio del cuerpo natural o físico, entra la adrenalina que el Espíritu Santo hace que se mueva dentro de nuestro cuerpo natural, y es donde comienza a verse lo sobrenatural dentro de este cuerpo natural. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Buscando de Dios. No hay otra forma. Jesús, para poder todos los milagros que hizo en esta tierra, hacerlos y mantenerse apartado y obedecer a Dios en esta tierra, todos los días, sus 33 años que vivió en esta tierra, todos los días oraba al Padre. Y era el Hijo de Dios y oraba. Entonces, el Hijo de Dios que estaba en el cielo, que se hizo humano y vino a habitar entre nosotros, lo hizo. ¿Por qué no lo vas a hacer tú? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Ejemplo nos dejó. Fue la manera en que Dios lo pudo ayudar cuando vino la tentación, cuando vino las tentaciones de las mujeres, cuando vino la tentación de los vicios, del alcohol, cuando vino la tentación del dinero, cuando vino todas esas tentaciones, las pudo vencer porque estaba todos los días en una constante comunicación con Dios, y la voz de Dios se hizo aguda en su oído y él podía discernir, ahí viene la tentación. Tienes el poder para resistir, tienes el poder para echar al demonio fuera por la constante oración. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica todos estos consejos que es de la oración, todos estos consejos que es no te mantengas de ocioso, trabaja para que puedas seguir en el propósito, porque el no trabajar, el diablo trunca tu propósito. Y la iglesia, por la persecución, se estaba queriendo justificar de no trabajar en la obra de Dios y no trabajar en lo material, y estaban siendo carga. Pablo pidió a los creyentes de la iglesia de Tesalónica que oraran por él y por su labor misionera, porque así como ellos estaban padeciendo en su entorno, en su iglesia, en su ámbito, él también en los diferentes lugares a donde fue, en las diferentes cárceles donde estuvo, estaba padeciendo, y él seguía llevando el mensaje.
Al mismo tiempo que él oraba por ellos, para que la iglesia se mantuviera en victoria, la iglesia de Tesalónica, también oren por mí, que sea recíproca la oración. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y nos vamos a mantener ustedes y yo firmes en las promesas que Dios nos ha dado. Dios nos va a fortalecer, me va a fortalecer a mí, te va a fortalecer a ti. La gracia de Dios, que es el favor de Dios, va a estar con ustedes y también va a estar conmigo. Y así podemos soportar fielmente todas las dificultades y podemos seguir llevando el consejo de la palabra, que es llevar el amor de Dios a toda la gente que nos rodea. Con eso termina Pablo. Y con eso termino yo esta clase. La gracia, que es el favor de Dios, traducido como el bien y la misericordia, que dice Salmo 23:6, te seguirán como una sombra a donde tú vayas, si oyes la voz de Dios y le obedeces. Está condicionado. El amor no está condicionado. El amor Dios lo entrega. Pero seguir en ese amor sí está condicionado para que el bien y la misericordia te sigan. Entonces, no porque estás bonito, Dios te va a mandar todos los ángeles, Dios te va a hacer todas las cosas, va a respirar por ti. No, tú tienes que hacer tu parte. El mayor sacrificio lo hizo Él. Se entregó por amor a ti y a mí, pero espera una respuesta tuya. Reciprocidad, pacto, como el matrimonio, como Aurorita y Jesús, que se casaban la semana pasada. O sea, los dos van a poner su parte. No puede amar nada más una parte, porque la otra se va a colgar y te va a chantajear, te va a manipular, te va a cansar y te vas a decir, el amor se acaba así, ¿no? Se traslada a otra persona. Se acaba entre ellos, entre ese pacto, cuando nada más uno quiere, uno ama, uno trabaja, uno hace todo. Se necesita dos para amar. Y aquí ya dio el Señor Jesucristo, bueno, el Padre ya dio el amor a través de Jesucristo, y nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Si tú no correspondes a ese amor, pues estás mal. Tienes una idea equivocada del amor. El amor no es nada más lo que te ofrece. Él tiene que ser recíproco. Tienes tú que dar amor como Dios te lo dio a ti. Él nos dio primero su amor, ahora nosotros tenemos que entregarle nuestro amor. ¿Cómo demostramos ese amor? Oyendo y obedeciendo a Dios. Así que pues vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta enseñanza, por habernos permitido compartir estas lecciones de primera y segunda de Tesalonicenses. Que esta palabra, como dice el libro de Isaías 55, no vuelva vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nosotros. Enséñanos, como le enseñaste a la iglesia, a trabajar. Que a pesar de la persecución y de la lucha y de la prueba, siempre, siempre, siempre tenemos que estar trabajando, no solamente para lo material en esta tierra, sino para el reino, para tu obra. Que ese amor tuyo permanezca en cada uno de nosotros y podamos corresponder. Que podamos decir, como dijo el salmista, que el bien y la misericordia nos sigan como una sombra por la obediencia que tenemos hacia ti. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a discernir tu voz todos los días. Que todos los días que al despertarnos podamos discernir tu voz y no la voz del mundo, no la voz del diablo y no la voz de nuestro yo personal. Que podamos entender y distinguir entre las voces que nos hablan, que quizás todas se van a parecer, pero solamente una va a ser la tuya. Ayúdanos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que usted puede decir ahí, amén, a nuestra clase. Y no solamente para recordarles que el próximo domingo empezamos una guía nueva y vamos a tener enseñanza presencial en la iglesia, y vamos a seguir teniendo a las 10:30 de la mañana, tiempo de acá del norte de Tamaulipas, del sur de Texas. Vamos a seguir teniendo nuestra enseñanza a las 10:30 de la mañana, y por la tarde en la reunión general, antes de la reunión general, vamos a estar en la iglesia a las 4 de la tarde
para hablar o tener la enseñanza presencial. Como les comentaba a la iglesia el día de ayer y el día de antier en la vigilia y el miércoles, va a ser diferente. Voy a tratar de darle un enfoque en la mañana y un enfoque diferente en la tarde con el mismo pasaje. Así que si usted me escucha en la mañana, lo que me escucha en la mañana va a ser diferente a lo que me pueda escuchar en la tarde. Si llega a venir a la iglesia, no sé si lo vayamos a grabar, lo de la tarde, pero ya ahí yo hablo con los técnicos que tenemos en multimedia para poder grabar la enseñanza de la tarde, aunque sea la misma cita bíblica. Gracias por haberme acompañado durante estas 8 lecciones de primera y segunda de Tesalonicenses. Y fíjense que yo estoy bien contenta porque Dios nos permitió ayer concluir de leer toda la Biblia. Toda la Biblia la leímos entre toda la iglesia, porque de eso se trataba la temática, de leerlo entre todos los hermanos aquí en la iglesia de manera verbal. Todos nos unimos y logramos entre todos leerla, toda la Biblia. Todos los hermanos que vinieron y participaron, gracias por ser parte de este trabajo que presentamos delante de Dios, y yo sé que esa palabra va a gravitar y pues en esta ocasión especial doy gracias a Dios porque los niños intervinieron en la lectura bíblica de la palabra, y algo que me dio mucho gozo, regocijo, es que hay niños que no saben leer, que están aprendiendo, que no van a la escuela, pero están aprendiendo a leer la Biblia, están aprendiendo a leer la palabra de Dios y tienen ese entusiasmo y ese gozo por aprender. Así que este año yo veo que Dios está levantando una nueva generación con hambre de la palabra, y lo veo en los niños. Así que usted siga orando, hermanos, amigos que nos escuchan, siga orando por la nueva generación de niños que tenemos, que sean niños entregados, crecidos en el temor de Dios, y que ese deseo por la palabra pues siempre permanezca en ellos. Así que yo doy gracias a Dios por este año 2025, que en esta ocasión niños intervinieron en la lectura pública de la palabra de Dios durante este mes. Así que gracias a Dios por todos ellos y por usted ser partícipe de ello, y los hermanos que en el chat de la iglesia están poniendo sus lecturas, gracias por ser obedientes, no a nosotros, sino a lo que Dios quiere para usted. Beneficio es para usted y también para toda la iglesia. Así que les esperamos en esta tarde a nuestra reunión general a las 5 de la tarde. Si usted anda por esta zona de Río Bravo, aquí está una iglesia que abre sus puertas para que usted venga a escucharnos, y si no, pues puede más adelante oírnos en el en vivo que pasamos, o a través de los diferentes canales donde se graba. Gracias, bendecimos a todos los amigos, hermanos que nos están escuchando ya a través del canal oficial de la iglesia de YouTube. Gracias por escucharnos y por seguirnos en las enseñanzas en este canal. Todas las enseñanzas que estamos pasando aquí en la radio se están transmitiendo a través de esos canales y se están subiendo. Así que gracias, siga orando por todos los proyectos, y recuerde que acá en Río Bravo hay una estación radial llamada Jesucristo Rompiendo Límites, y quiere presentar siempre que tengamos la oportunidad un mensaje de vida para usted. Gracias. Les bendecimos en el nombre de Jesús.